Hola, mi nombre es Edwin Gudiño, soy estudiante de Derecho en la Universidad Fermín Toro del Estado Portuguesa, del municipio de Araure, actualmente curso tercer año de Derecho. Hoy le voy a hablar sobre la ley penal. La ley penal se define como la manifestación de la voluntad colectiva a través de los órganos del Estado, en el cual a través de los órganos establecen los actos tipificados como delitos y señalan las sanciones en caso de ser violentada la norma. Una ley penal precisamente es un cuerpo normativo o legislativo en donde se tipifican o sancionan ciertos actos como delitos. Una de las características es que es exclusiva, que solo ella puede tipificar ciertos como delitos e imponer sanciones. Segundo, es obligatoria, es decir, que debe ser aceptada por todas las personas que se encuentren en el territorio nacional en el momento, bien sea venezolana o extranjeras. Es ineludibilidad, es decir, que rigen mientras no sean derogadas por otras leyes. Es igualitaria, es decir, que aplica a todas las personas que se hallen en el territorio nacional por igual sin distinciones de ningún tipo. Es constitucional, es decir, que debe ejecutarse a lo establecido en la Constitución. Y es liberal, que es consagrar la libertad personal, es decir, que solo es aplicable cuando una persona viola la ley. Esto también hay tipos de ley penal, que es la ley penal codificada. Estas son las disposiciones de carácter penal establecidas en el Código Penal venezolano. Sirve de referencia para las demás leyes penales y consta de 3 libros, es decir, que en las disposiciones generales, delitos y faltas. Las leyes penales especiales son leyes que prevén de forma concreta la aplicación de las leyes penales. Se dividen a su vez en leyes penales en sentido propio, es decir, que tienen como finalidad tipificar ciertas acciones como delitos e imponer sanciones. Ejemplo, la ley penal del ambiente. O leyes penales en sentido impropio, que son leyes que regulan cualquier materia y que en su contenido tipifican ciertos actos como delitos. Ejemplo, la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, que es conocido como LOMNA. Está la norma penal, que se puede definir la norma penal como una regla que disciplina y orienta con una conducta determinada. Se dice que la norma penal es anterior a la ley, puesto que la primera derivan de los criterios de lo que es correcto o lo incorrecto. Esto tiene la estructura la norma penal. Es decir, que toda norma penal está formada por un precepto, una sanción. El precepto es donde se describe la conducta, bien sea la conducta tipificada como delito. La sanción es la consecuencia jurídica, la pena aplicable en el caso de que la persona incurra en el supuesto hecho previsto en el precepto o en caso que omita realizar la conducta obligada por la ley. Esto tiene caracteres de la norma penal, que es imperativa, que prescribe una conducta con la amenaza de una pena, es valorativa, que desaprueba determinados comportamientos. Y esto tiene el destinario de la ley penal, que la norma penal va dirigida tanto a los individuos como al Estado. A los primeros porque los individuos están obligados a cumplir y respetar el precepto. Y al segundo porque el Estado está obligado a aplicar la sanción en caso de que se violente la norma penal. El principio de legalidad es que enuncia de la siguiente forma. Literalmente quiere decir ni crimen ni pena sin ley previa. Es decir, que busca resguardar la seguridad jurídica y libertad de las personas, estableciendo que nadie puede ser condenado por un hecho que no haya estado previsto en la ley. Dentro de nuestros ordenamientos jurídicos, este principio se haya completado en el artículo 1 del Código Penal venezolano. Y es que en el artículo 49, la Constitución Nacional, en la consecuencia del principio de legalidad en materia penal, la analogía no constituye fuente del derecho ni medio para llenar algunas legales, ya que no se puede condenar por hecho similar al previsto en la ley, sino que deben encuadrar perfectamente con lo que conduce calificado como delito. También está la exclusividad de la ley penal, en virtud del cual la ley penal es la única fuente de conocimiento del derecho penal. El principio de irretroactividad de la ley, que es el cual es aplicable en toda rama del derecho, sin que el derecho penal constituya una excepción. Ninguna persona puede ser condenada por un hecho que no sea considerado delito
Cuando una ley tipifica un acto como delito, es acto que es sancionado desde el momento de la promulgación de la ley. También está el principio otorga además seguridad jurídica, pues garantiza a las personas que no serán detenidas por el simple capricho de una autoridad. Está la interpretación de la ley penal, que se entiende por interpretación de la ley la acción de determinar el significado y alcance de la norma. Es decir, es un proceso mediante el cual se requiere llegar a saber lo que dice la norma, a quién, de dónde se aplica, la interpretación, la aplicación de la ley en cada caso, y esto señala algunos tipos. La interpretación auténtica se denomina de ese modo la interpretación. La interpretación auténtica o simultánea es la disposición que se encuentra contenida en el desarrollo de la ley. La interpretación posterior es el legislador incluye la explicación de la norma en el contexto de una ley penal posterior. Está la interpretación doctrinal. Es la interpretación hecha por estudiosos y tratadistas del derecho. La interpretación judicial es la interpretación de la norma que hacen los jueces como al momento de aplicar la ley penal. Los elementos de la interpretación está la gramatical, que toma en cuenta el significado de las palabras y la conexión de ellas entre sí. Lo lógico es de interpretar la ley según el objeto de la misma, es decir, según la voluntad del legislador que se proponía lograr el legislador en promulgar la ley. Están los elementos sistemáticos, que consiste en interpretar tomando en consideración las otras normas del ordenamiento jurídico. Es decir, que va a relacionar la norma jurídica como el criterio de clasificación con otras reglas que corresponden al mismo instituto. O la razón de la ley, busca el motivo por el cual se promulgó la ley y cuál es la finalidad de la misma. Los elementos históricos, estudia el origen y la evolución del precepto jurídico. Esto también hay trabajos preparatorios que toman en cuenta los proyectos de la ley y las discusiones de los mismos en la Asamblea Nacional. Está también el elemento comparativo extranjero. Es lo que se conoce también como derecho comparado y es utilizar elementos de legislaciones extranjeras para que nosotros entendamos nuestras leyes. Y está el elemento extrajurídico, que utiliza ciencias ajenas al derecho para poder interpretar las normas jurídicas. Están las leyes penales especiales, con la presente es de ofrecer que en las leyes especiales y complementarias en nuestra legislación. Todas ellas bajo la estructura elaborada por José Manuel Valles Muñiz, actualiza al cierre de la edición de Rosa Fernanda Palmar y Oscar Morales. Es decir, que la distribución de las normas se agrupa en los siguientes epígrafes según estos autores. El Código Penal, en la Ley Orgánica, en el año 1995, con la incorporación de todas las reformas operadas desde su entrada en vigor y actualmente vigentes, incluidas las más recientes llevadas a cabo, la legislación penal especial, que es la Ley Penal Procesal de Navegación Aérea, la Ley Orgánica de Represión de Contrabando, entre otros. Estas normas son complementarias, o también podemos hablar que son las normas complementarias, que es la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Es la ley de extradición pasiva, que regula el derecho de asilo y protección subsidiaria. Esto tiene como varios temas sobre estas leyes especiales, ya que nuestra legislación venezolana tiene diferentes formas de dictar leyes a otros países, pero es importante saber o tener un derecho comparado para poder conocer las nuestras.